Quiero agradecer a Tute, a Juan Matías Loazó, que me mandó su último libro, se llama Ensayo para mi muerte. Y acá atrás, en un resumen de lo que fue el prólogo que escribió el Negro Dolina, lo voy a leer. Caminantes, novios, niños, pintores, poetas, barrabravas, payadores y señoras del barrio discurren alrededor del finado, tratando de saber quién es realmente. Pero ensayar la muerte nos conduce fuera de la lógica para trasladarnos a un territorio de estricta poesía. Y allí Tute enciende un farol que es más luminoso que el de la historieta o los dibujos, porque él es un poeta. Tute con nosotros, bienvenido. ¡Bravo! Buenas. ¡Qué lujo! El Negro Dolina poniendo esto, ¿no? Lo hizo más largo, pero ¿te sorprendió? Menudo prólogo. ¿Qué te pasó cuando lo leíste? Me dio mucha alegría, mucha alegría. Me recordó a cuando era muy pibito. ¿Y lo escuchabas? Sí, pero esto de ir a buscar unas palabras que alguien que uno admira profundamente diga sobre uno es un momento especial. Y me recordó a cuando escribí un libro de poemas y se lo mandé a Jorge Calvetti, un viejo poeta, gran poeta, Eugenio, y me escribió el prólogo. Y me acuerdo haber cruzado la ciudad para ir a encontrarme con él y que me diera impresas esas palabras. Y ir leyéndolas en el colectivo, ¿viste? Hermoso. Emocionado, ¿no? ¿Sabes qué? Hicimos muchas notas con vos todos los años cuando sacás un libro y hemos atravesado todo tu recorrido desde los, no sé si primeros libros, pero siempre me acuerdo cuando hablamos de tratar de armar tu camino propio, Sí. correr al viejo del costado, que era una sombra pesada, reivindicarlo, hacer un libro con él, homenajearlo después, y ahora te metiste con la muerte. Sí. O sea, es como, hay un círculo completo de que hay que encontrar los temas. Quiero saber por qué le entraste a este tema, no sé si el cincuentazo Bueno, opera. seguro que opera, ver la orilla Más cerca. seguramente tiene su influencia. Hoy me doy cuenta por qué hice este libro. En el momento simplemente empecé a hacerlo, me apareció una imagen, tiré de ese hilo y fui encontrando este libro de a poco. Mientras hacía otro libro que ahora voy a continuar, esto fue como una diagonal de este otro libro de más largo aliento que también es una novela gráfica. Y la imagen es triste, la imagen es la de mi hermano, es decir, la muerte de mi hermano es la inspiración de este libro. Y sobre todo esa imagen, ¿no? Era como evidentemente... ¿Qué imagen? Mi hermano tendido en el suelo. Eso. A partir de eso yo creo que nace este libro y por eso se termina convirtiendo en el protagonista, cosa que no sabía que iba a ser así. ¿En qué momento decís que te diste cuenta que estabas escribiendo sobre eso o que eso era la imagen? Porque no fue lineal. No fue lineal. En realidad yo estoy escribiendo una historia con mi hermano mucho más larga, una aventura, ¿no? Un texto, una novela. Sí, una novela gráfica, dibujada. Autobiográfica de alguna manera, cuenta una historia real. Al revés. Esta vez, a diferencia de Diario de un Hijo, donde yo conté nuestra historia, acá es una cosa... Arranca con el timbre que suena en mi casa, yo estoy dibujando como siempre y está mi empleada doméstica que atiende y le dicen Tommy, del otro lado, así se llamaba mi hermano. Sí. Y dice... Y yo digo, ¿qué Tommy? Y ella pregunta, ¿qué Tommy? Entonces dice, su hermano. En la novela gráfica no me tutea mi empleada doméstica. Sí. Y me dice, ¿qué hago? ¿Lo hago pasar? Sí, digo yo, pero rarísimo. Entonces, bueno, ella justo se está yendo, él entra y arranca la historia. Nos vemos después de 6 años y nos quedamos mirándonos. Y lo primero que hacemos es un chiste. Yo le digo, qué gordo que estás. Y él me dice, qué viejo que estás vos también. Y nos damos un abrazo y pongo la pava para el mate y empezamos a conversar. Y me cuenta que necesita que le dé una mano en algo, que ya se enterarán dentro de 2 o 3 años. Qué loco el vínculo con la muerte a esta edad. Digo, cuando sos más chico, cuando se fue tu viejo. Obviamente que los vínculos son todos distintos, pero te vi con tanta naturalidad abordar el tema que me tienta a preguntarte sobre él y sobre... Porque lo veo que lo llevas muy bien. O sea, lograste hacer un libro, obviamente que la tristeza está. La tristeza pero en está. algo lo pusiste en otro lado, lo resignificaste o no sé cómo decirlo vos. Sí, hay algo del humor o del arte en general que te sirve como herramienta de sublimación, ¿no? Esto para mí es poder sublimar una imagen muy fuerte, que me costó muchísimo, que ahora me cuesta menos. Y que tiene que ver con esto que le conté al principio. Y el humor me da esa posibilidad, la posibilidad de hablar de esa muerte y hablar también de mi propia muerte, ¿no? Porque
Pero es más fácil, yo me la paso haciendo. Nosotros hacemos todo el tiempo chistes con Sin nuestra parar, muerte, sí. con que nuestros padres ya no están. Pero no es lo mismo que con una que te duele. No, Porque no. la de uno decís que serán mis hijos, ¿viste? Te preocupan los que quedan. No, y pero de- acá te duele por vos. De hecho, ahí uno de los personajes dice, no hay muerte más propia que la ajena. Es verdaderamente con la ajena cuando uno puede vérselas con la propia. De verdad. Inodoro Pereira, esa, o de Mendieta. Es espectacular esa frase. Y vos Espectacular. ¿Y pensaste en algún momento o tenías la noción de que... Porque esta muerte aparte no es una muerte común, es una muerte antes de tiempo, además. Claro. Porque nosotros sabemos que nuestros viejos deberían irse antes que nosotros. ¿Pensaste en algún momento de antes o te diste cuenta después que una muerte así se puede convertir en algo, termina siendo algo poético como el libro que sacaste? Digo, que es muy propio del artista, pero también los que no somos artistas lo vemos como algo muy difícil. Claro. Yo creo que hay, en mis duelos, porque ya tengo varios, me doy cuenta de que primero necesito que pase el tiempo como cualquier cristiano. Después necesito también hacer un laburo de análisis, ¿no? Y por último, hay un trecho de mi duelo que siempre es dibujado, ¿viste? Claro. Y me lo decía la otra vez mi psicoanalista, que había, que después de leer el libro me decía, ¿cómo seguiste laburando el tema ahí? Hay una parte que es dibujada en mis duelos y bueno, obviamente pues soy Y dibujante. publicada ahora, porque podría ser dibujada, un dibujo que sea una catarsis para vos. Pero Sí. no, es publicar, es público, es exponerlo. Es publicada por vos mismo también. Claro. Perdón que te agregue esto, Sí, Matías, sí, pero sí, para sí. mí es muy importante que decidas publicarlo vos también. Sí, lo pensé eso también, que después de tantos años vuelva a la autoedición sin tener ninguna necesidad, digamos, podría haberlo hecho por una editorial, pero decidí que esta fuera también una aventura personal. ¿Por? Y tenía ganas de que fuera exactamente como yo quería que fuese, la cantidad de páginas, las páginas en blanco que tiene el libro. La editorial te cambia algo siempre, te corrige. La verdad es que Siento no. que tenés mucha libertad para No, laburar. para ser sincero, me consienten bastante mis caprichos y demás, ¿no? Pero sobre todo porque armamos una campaña publicitaria del libro, fuimos contando que se venía, el modo en cómo lo fuimos contando fue absolutamente elegido por nosotros. No hubo una editorial diciendo, bueno, esta es la manera de comunicar, ¿no? Lo pensamos nosotros de entrada. Digo nosotros porque lo hice con Pilar, mi mujer, que se encargó de toda la parte comercial, logística y promocional. Cuando decías tú que apareció la primera imagen y empezó esa diagonal, ¿lo escupiste, digo, el libro y la historia o te llevó...? No, salió rápido. El otro es un libro que me está llevando mucho tiempo y me va a llevar mucho tiempo. Esa es la otra pregunta que tenía. No si tu hermano no hubiese sido tu hermano, pero si tu hermano no hubiese tenido las características que tenía, su humor, sus cosas, ¿vos podrías haber escrito estos libros o lo que estás haciendo con la misma naturalidad? Probablemente no porque me pasó lo mismo con mi viejo. Yo sé que son libros que hubieran disfrutado. Obviamente de estar vivos no los hubieran leído Claro. nunca, pero digo, son libros que disfrutarían justamente porque teníamos esa cuerda familiar que es la del humor siempre. Bueno, al que le gusta la novela gráfica, pues hay gente que no entrará nunca, pero se encuentra con acá el autor muerto, También, en un momento, porque no se tirado sabe en quién el es piso. muerto. Bueno, sí, Sí. hay una persona tirada en el piso y va pasando gente. Van pasando la vida, la Argentina, el mundo, el planeta Tremendo. Tierra. Quiero saber ese recorte, si ibas dibujando y probando, vas jugando al ensayo de error como si fuera una banda que está haciendo una zapada, o fuiste anotando todos los actores que querías que participen y después editaste, dejaste uno, otro no. Las dos cosas. Este libro está en el medio entre la primera novela gráfica que hice, que se llama Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más, que era todo una especie de jam session desde el principio hasta el final, y entre ese y el otro que es Diario de un hijo, que estaba todo previamente escrito y después lo dibujé. Este está en el medio. Había algunas cosas escritas y otras que se iban dando en el momento. Pero yo hay cosas que ya ni... Hoy recibí un mensaje hermosísimo de un amigo que leyó la novela y me hacía alusión puntual a un personaje del final y me dice, y por supuesto conoce mi historia, entonces me decía, qué fuerte ese personaje, me hizo reír y me hizo emocionar y que diga esto y diga aquello. Y yo corté con él, terminé de escuchar el mensaje, el audio y me fui al libro a buscarlo porque no me acordaba. Yo sé que tu estilo es así, si querés, por decirlo de alguna manera medio brutal, minimalista. Ujú. Yo te decía esto de que a mí me gusta mucho el fondo blanco. Sí.
Pero hay una decisión también premeditada del fondo blanco a la hora de pintar el paisaje donde transcurre todo para que los demás le pongamos todo el resto. Absolutamente. Si yo ponía ahí una vereda o un fondito, ya te daba una referencia de algo y te iba a llevar. Es la manera, ¿no?, que tenemos. Le pones los un dibujantes. marco, claro. Sí. Ahora, si yo no pongo nada, elegís vos dónde está ese Sí, tipo, claro. qué le pasa, quién es. De hecho, por eso también el estilo más anodino, ¿no?, de un personaje que puede ser cualquiera. Y lo cortás con tus dibujos. ¿Qué porcentaje sos un dibujante? ¿Qué porcentaje sos todo lo demás? Porque no veo escritor, poeta, No, humorista. soy una mezcla de todo eso, ¿viste? No, ni siquiera, sí, soy dibujante porque, bueno, dibujo y dibujo toda la vida. porque están- Pero soy una mezcla de todas esas cosas. Y ves esas páginas que estás mostrando que cada tanto hay una color, es como una necesidad del libro, ¿no? y a mí me hacen bien. Y aparte que me gustan los dibujos. Es hermoso. A mí también, pero además me lo pide, ¿viste? Como dibujante, voy dibujando, y digo, acá falta algo un respiro, ¿viste? Entonces viene esa página absurda de color y ya puedes volver al... Es como cortar con tanta dulzura, pero al revés. Exactamente, ¿no? sí. No, pero ¿y por qué crees que a mí me pasa esto? Quizás es solo personal, pero ¿por qué crees que transmite melancolía o el fondo blanco? ¿Por qué puede haber melancolía en una tira cuando se ve así? No Pero, no sé, habría que hacer una encuesta, ¿no? Por ahí es tu melancolía Sí, la sí, que sí, aparece ahí. Por ahí otro ve otra cosa, ¿no? Claro. En ese blanco ve, no sé, un paraíso. Igual la muerte en general y con un estilo así despojado, no sé si es melancolía o qué palabra usar, pero hay un dejo de tristeza con el que te atreves a interactuar ahí, que es también, es lo que querías contar, así que es el tema central, pero tiene su riesgo. Sí, es la muerte y es no esquivarle el bulto justamente a un tema tan difícil, porque es cierto que lo tratamos con humor, nosotros hablamos de la muerte, de nuestra Porque propia termina el muerte. chiste, nos reímos, hay un silencio y Sí, escuchás la respiración del otro. Y además es algo con lo que ni siquiera nos atrevemos a soñar, ¿viste? Es decir, que hay una dificultad enorme ahí, ¿no? Es decir, el hecho de saber que nos vamos a morir. Y que es para Eso siempre. Te obliga a hacerte el boludo todos los días, porque no vas a Y al estar mismo pensando en eso. tiempo es el motor principal de la existencia. Sí. Es decir, vivimos porque sabemos que nos vamos a morir, vivimos como vivimos porque sabemos que nos vamos a Y morir. aprovechá la hora, y hacelo, Sí. y es siempre soy, y es Tal ya, cual. no postergues. Muchas veces hemos escuchado que el gran motor de la vida es el amor. Y para mí no, para mí es la muerte el gran motor de la vida. Y el amor, en todo caso, está ahí también como una condimento diagonal. Sí, más importante. El combustible. nos enamoramos porque sabemos que nos vamos a morir. Sí. ¿Tuviste crisis de los 40 de esas que te hacen pensar, no viví tanto antes, debería vivir más, como replantearme o empezar a sumar cosas a la vida para que sea un poquito más... No, me pasó ahora a los 50 decir, plantearme, hacer como un balance, esta cosa tan escuchada y que a mí nunca me había pasado. ¿No te pasó a los 30, a los 40, No, en los no. números redondos, solo el No, 50 soy? Con los 50 sí empecé a... ¿Y qué te pasó? Qué sé yo, por primera vez ves alguna diferencia en el fútbol, en el rendimiento. Bueno, seguís jugando, un volante ofensivo de grandes condiciones. Y te lesionás y cuesta mucho más volver, incluso ya pensás que por ahí no volvés. No, sí, estás para jugar, ¿o no? Y así en el resto de los órdenes de la vida. Sí, estoy jugando. Pero estuve lesionado bastante tiempo. Y los que tenemos el fútbol amateur hay como una Igual el cosa fútbol como importante. metáfora del achaque Sí, físico y de lo que sí, viene, pero exacto. la otra parte también le das vuelta y lo pensás, no sé, Sí, y la muerte también es como un tema. la ves venir, pensás. Ya me pasa que soy muy consciente y lo menciono, por ahí con humor o no, pero la gente no está preparada. Muchas veces, ay, no digas eso. No, sí. Cumplo 55, ya sé que no tengo 25, o sea, Sí, yo ¿por qué no me acuerdo- relacionarme sabiendo que queda mucho menos? Y además por tus características probablemente, porque recuerdo que te autodefinías como un tipo frío, que podía hablar de cosas importantes en momentos en los que Sí. otros se paralizan, ¿no? Sí. Bueno, por ahí es eso. En general es al revés, la gente no quiere hablar de la muerte, ni siquiera en joda, no quiere hablar del tema. ¿no? Es decir, algo que debiera ser un tema familiar. Es decir, che, dejemos las cosas organizadas, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué tan en joda y qué tan en serio es lo que planteas acá contando esta historia, este ensayo para tu muerte? Mira, el humor es un mecanismo de defensa, ¿no? O sea que yo creo que hago lo que puedo y un poco me defiendo de ese tema y de todo lo que me hizo en la vida a través del humor.
porque por otro lado creo que debe ser mi libro más gracioso. Por lo menos yo siento eso. ¿Y no estás enojado? No, ya Hay pasé, quien se enoja con la muerte, sí, pasé por ahí. por el enojo. ¿Te pasó? Porque Sí. un hermano, Sí. loco, yo no sé ni qué decirte. Es muy difícil y bueno, por eso este mensaje de mi amigo hablaba de eso, de cómo un poco parecido a lo que mi analista me había dicho, cómo se siguió elaborando ahí, ¿no? Como si encontrar ahí algún tipo de cicatrización sobre el final del libro. La tapa es impactante, es un dibujo hermoso, por un lado, pero es una persona el muerta arriba de un también. escenario. Este es tremendo. Sí. Es tremendo. Es poner en el centro a la muerte, cosa que en general no hacemos, ¿no? Entonces cuando vi que era tan teatral el libro, de hecho estoy pensando en llevarlo al teatro, porque es una historieta, Me gusta. pero es teatro. ¿La tenés que actuar vos? No, lo único que me falta. ¿Se te ocurre? ¿Ya te diste una vuelta o no? Simplemente no. es una idea que No, soltás. es sí hacer teatro, convertirlo en una obra de teatro. Jamás actuar, me parece un delirio. Poner el cuerpo ahí sí que me parece delirante. Es muy loca la muerte teatral también. Pepe, Y ¿no? es nuestro gran último acto, morir. Pero en ¿no? general uno fantasea morir durmiendo, morir rodeado de la familia. Está el que te dice, yo quiero morir en el escenario, yo quiero morir. Claro, pero cuando... Morir en público. Mi hermano Sí. murió así, murió Sí. en un escenario, cantando. Sí. ¿Qué pensás de eso? Es tremendo. Bueno, ahí también hay algo de ese morir en Esa público. etapa, sí. Y de hecho, cuando promocionamos el libro, salí anunciando mi propia muerte. Obviamente nadie puede anunciar su propia muerte ya sucedida. A mí me No pasa puede que anunciar subo se una va a foto en morir. blanco y negro y ponen, ¿te moriste? Claro. No, subí una foto en blanco y negro. Sí. Nada más. Que estoy tentado de preguntarte por muertes inolvidables para vos, sacando las familiares, por supuesto, pero por eso son por diferentes cosas. Alguna recuerda con Sí. una sonrisa, no sé, el velatorio de Michael Jackson, vaya uno a saber la que más te pegó, o el negro Fontana Rosa, no sé, los El cercanos. negro Fontana Rosa, Néstor. Néstor despertó algo, por ejemplo, que no se vio venir 2 días antes del Sí, censo. eso fue 2010. Sí. Y fuimos al velorio con mi viejo, 2010. 2012 murió mi viejo. Me acuerdo, sí, de esa. La del negro fue muy fuerte, Hubo un deterioro. Sí. en valor Sí, de eso los lo tiempos, Inesperable, sí. digamos. No Sí, se esperaba. pero fue fue triste. pero fue extraordinario, espectacular. Pasamos qué? por la cancha de Central, estaba la hinchada aplaudiéndolo. Fue una cosa impresionante. El velorio también la noche anterior, la cantidad de gente que pasaba por ahí. Medio gran pez, me imagino, como Sí, todos los... personajes. Claro. Y cada uno que llegaba contaba una historia con el negro. Había uno, por ejemplo, que era un tipo de la calle y que le tocaba el timbre al negro y en lugar de bajarle comida o unos mangos, le pedía dibujos y el negro le regalaba originales. Bueno. Contaba eso. Otro irrumpió tipo 4 de la mañana borracho a gritarle negro, ¿viste esas cosas bien? Todos parecían personajes de Parecían su cuento de... Claro. No, y me vino a la mente la del Diego. Y la del Diego, claro. En pandemia Sí, la del y sobre todo lo que dije antes, lo que despertó. La gente que empezó a reaccionar y ahí te das cuenta la magnitud que tiene. Total, y se lo sigue. Sí, no para de morir. No para Diego, de- y está más presente que nunca. Sí, A la tal vez. cual. Bueno, es el libro, creo que esta charla estuvo buenísima y de algún modo ilustra lo que quiso contar Tute en este nuevo libro. ¿Qué tenés, 50 libros? ¿75? ¿108? No sé, ya deben Es ser- imposible saber. Yo debo tener 25. Sí, No sé. Y deben ser, 30 deben ser. Muchos. Por ahí un poco más. Pero este es el último, el más importante que hay ahora, y está en el medio de otro que Eso creo que bien. también Que va va a a estar ser buenísimo. muy importante para vos. Gracias Tute por a venir. ustedes, a ustedes. Un placer enorme.